Y Mocho. estábamos resolviendo ejercicios. Creo que habíamos hecho un ejercicio, ¿no? Sí, creo que hoy llegamos a Sí. hoy dijo que íbamos a hacer todo el día de ejercicio. Todo ejercicio, ¿no? Potencia del sistema trifásico llegamos. Hicimos un ejercicio. Bueno. Hicimos un ejercicio, ¿no? Bien, vamos a hacer otro ejercicio ahora. Vamos a hacer un poquito vamos a hacer ¿sí? Después puede hacer el 14 de 26, profe. Bueno, ahora vamos a hacer, ahora vamos a hacer. Vamos a hacer uno de porque aún tengo temas y no quiero que me queden cosas pendientes, ¿sí? Yo creo que una clase más y terminamos toda la teoría y nos vamos a dedicar a hacer, a ver qué tengo, sí, una clase más y tenemos toda la teoría. Nos vamos a dedicar a hacer exclusivamente los ejercicios del libro para llegar al cuarto parcial. Hagamos dice un sistema trifásico. ¿Les listo? Buenas tardes, primero, sí, no sé si los saludo, discúlpenme. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué número de profesor es ese? ¿Perdón? ¿Tiene algún número del ejercicio? No está en no está en el libro, sí, pero es algo similar. Dice, un sistema trifásico de secuencia negativa. Si ya lo hicimos, díganme, por favor, ¿sí? De 380 voltios. Sí, lo hicimos, profe, me parece. Hicimos con carga desequilibrada. No, pero es parecido. ¿Esa A es la ver, es que estrella? dice, y de 4 conductores. No es este. No, de listo. carga desequilibrada no. Bueno, hacemos que es carga desequilibrada, ¿sí? Dice, un sistema trifásico de secuencia negativa de 380 voltios de secuencia negativa tiene una carga en estrella. Nuevamente, ahí están las cargas, ¿sí? Dice, un sistema trifásico de secuencia negativa, esta secuencia negativa, de 380 voltios, línea a línea, tiene una carga en estrella con ZR, ZS y ZT. Esas son las tres impedancias en el consumo. Punto. Determinar las corrientes de línea y el voltaje de desplazamiento de neutro. Es decir, tenemos que determinar IR, Determinar. determinar las corrientes de línea y además la tensión de desplazamiento de neutro. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que lo primero que tenemos que hacer es dibujar. Acostúmbrense siempre a dibujar, que es bueno, ¿sí? No solamente en la vida de facultad, de universidad, ¿sí? En la vida laboral también es bueno dibujar, porque a veces dibujando uno se puede
o puede hacer entender las cosas mejor que solamente escribiendo con palabras. Es bueno dibujar. Por eso yo dibujo, trato de que sea lo más explícito posible, no solamente por el hecho de que les transmito algo, ¿no? Sino que estoy acostumbrado a dibujar, ¿sí? Acá dice, es una carga trifásica conectada en estrella, y estas son las cargas, la tensión línea 380 y secuencia negativa. Vamos a ver primero el circuito, ¿sí? Tengo el circuito acá. Profesor, una pregunta. ¿Qué es lo que Sí. dice en ZR? 20 con 20 con 10, 10 con 30, 8 con 25. Gracias. Y este es mi circuito, ¿sí? RST. ¿Estamos bien? Por tanto, voy a tener ZR acá, ZS acá y ZT. Son los valores que yo tengo acá. ¿Estamos? Este va a ser mi punto O'. Porque el O lo tengo en la generación, en la fuente. Y aparte voy a tener las tensiones, ¿no? Las tensiones. En primer lugar, tengo que dibujar el triángulo de la secuencia. La secuencia negativa dijimos que es un triángulo hacia abajo, donde yo voy a tener en el vértice inferior R, S a mi derecha y T acá. La dirección de los vectores es esta, ¿sí? Una detrás de otra. Con eso yo ya creo que puedo empezar a ver cómo se resuelve el problema. Ahora lo que tengo que hacer es trasladar esta información a mi circuito. Es decir, yo tengo BRS. R es de mayor potencial que S por el sentido del vector. Por tanto, RS va a ser así. Este vector lo dibujo así. Porque R tiene mayor potencial que S. S tiene mayor potencial que T, por tanto, esto lo dibujo así. Y T tiene mayor potencial que R, por tanto, esto lo dibujo. ¿Listo? Esas son mis tensiones en el circuito. ¿Se entiende lo que dice? Sí. Bien. Estimo que se entiende. Las corrientes que yo tengo que averiguar son IR, IS, y acá no tengo neutro. Y además es un sistema desequilibrado porque las impedancias son diferentes. Por tanto, obviamente, al no tener neutro, no va a haber posibilidad de que este punto del centro estrella de la carga no esté atado al centro estrella de la generación. Por tanto, se va a desplazar, ¿sí? Va a ir a cualquier lado para compensar justamente este desequilibrio. Y eso es lo que nos piden calcular, dónde se va este punto O', hacia dónde se corre o hacia dónde se desplaza el neutro del centro estrella de la carga. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Bien, por tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos resolver esto? Yo acá ya no puedo hacer BRO' es igual a IR por ZR, no. Porque este valor no lo desconozco, ¿sí? No es fijo, porque esto no está fijo. Si yo tuviese una situación de esta naturaleza, donde yo tengo una generación, esto no lo dibujen, sí, lo que estoy haciendo. Tengo un neutro. Y acá tengo esto, ¿sí? Donde yo tengo O' y acá O. Acá sí puedo hacer, esto es R, esto es S, y esto es T. Esto va a ser R, S y T. En esta situación sí puedo hacer ley de Ohm acá. Es decir, yo puedo hacer BRO' es igual a, en esta situación, ¿sí? Es igual a IR, esto es ZR, esto es igual a IR por Z. Acá sí puedo hacer. ¿Por qué razón? Porque este neutro está agarrado a esta generación, por tanto no se puede desplazar, no se puede mover, ¿sí?
Consecuentemente, si no se puede mover, todas las tensiones de acá van a ser las mismas tensiones que acá. Por tanto, yo voy a tener, si tengo secuencia negativa, el triangulito de esta manera. Esto es R, S, T. Profe, una pregunta. ¿En la secuencia negativa siempre ponemos TSR o por conveniencia, digamos? No, ¿O no, no, no hay podemos nada. poner, o podemos Eso poner pasa. RTS? No, no, así No, no, es. así, 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 siempre igual. así. Siempre así. Siempre así. Esto es lo que manda. Este triángulo se tiene que... Esta es secuencia negativa y secuencia positiva es hacia arriba. Y arriba, Claro, R, T. Siempre así, ¿eh? claro, pero siempre así. Ah, no, no, está bien. Tenía la duda en la secuencia negativa si no podía ser No, RTS, por ejemplo. así No. y así. Se puede hacer como vos decís, pero le va a traer mayor confusión y va a haber, va a Ajá, haber. Así que yo les digo, perfecto. pongan siempre así. ¿Sí? Así es, así los dos. Y esto, con esto vienen acá. Y esto pueden poner como ustedes quieran, sí. R, T, S, R, C, T, R, como quieran, pero tienen que hacer que esto coincida con esto. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Acá nuevamente. Si yo lo tuviera atado, por tanto, acá voy a tener O'. Voy a tener O'. Por tanto, puedo hacer esta situación, ¿sí? Si esto es 380, la tensión de línea va a ser BRO', va a ser 220, porque como está atado es raíz de 3, ¿no? 280 digo raíz de 3 es 220. 220 con menos 90. Entonces puedo hacer la resolución de esto y R la puedo conseguir. Pero, este no es el caso. Acá no tengo neutro. O se me cortó el neutro, si quieren, ¿sí? No tengo, por tanto, este valor de O' cuando tengo cargas desequilibradas no respeta esta situación, ¿sí? Esto se desplaza a algún lugar, se va. Este O que está ahí, y O' se va a desplazar a otro lugar, no sé, a cualquier lado, puede estar acá, O'. Por tanto, yo acá, BRO' es diferente de los 220, ¿sí? Diferente en ángulo, diferente totalmente, ¿sí? Porque estimo que se puede haber ido ahí, diferente en módulo y diferente en ángulo. Por eso no se puede hacer tan alegremente esta situación. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando tengo yo carga desequilibrada con un neutro cortado sin neutro? Tengo que resolver por alguna de las formas que yo sé resolver circuitos, ¿sí? Eso tienen que tomar muy bien en cuenta. Y la mejor forma de resolver ahí es por mallas. Y acá yo voy a hacer dos mallas, sí, voy a tener acá. Y uno, y acá, y dos. Con estas dos mallas ya involucro a todas las impedancias y las tensiones obviamente correspondientes. Por tanto, yo empiezo a hacer mallas acá. ¿Sí? Y ¿cuáles serían las ecuaciones para hacer mallas en ese circuito cuando el circuito es desequilibrado? Sí, ojo, cuando yo tengo desequilibrio no puedo hacer alegremente ley de Ohm, tengo que hacer mallas o nodos o lo que quiera. Acá es mucho más sencillo hacerlo por Profe, mallas. mallas que puso I1 e I2, pues se me ve un poco borroso. Gracias. I1 y 2 para las mallas. Las corrientes reales van a ser IR, IS e IT. Pero yo tengo que calcular primero I1 e I2. ¿Ah? Esas son las corrientes de malla. Bien, ¿cómo voy a hacer? Voy a analizar esta malla primero, ¿sí? ¿Cuál es la tensión que aplico a esta malla? BRS. ¿Se ve eso? La tensión que aplico a esta malla es esta, ¿no? Es BRS. ¿Y sé cuánto vale? Vale 380. ¿Con qué ángulo? Me lo dice el triángulo. Entonces yo ya puedo empezar a hacer esto. BRS va a ser igual a ¿qué? Hay I1 está ahí, que multiplica a ZR más ZS. ¿Se ve eso? Sí. Menos Sí. I2 por ZS. No tengo nada más. ¿Estamos bien?
Ahora hago y desarrollo la segunda malla. La segunda malla digo, ¿qué tensión tengo acá para que la I2 circule en este sentido? BST. Y BST también la conozco, BST la veo acá. Perdón, profe, que no interrumpa, porque también hizo la malla y uno menos, ¿qué dice? Porque no se entiende bien, se ve medio borroso. Y R dice, Y 2 hay ZT. dos. Y dos Y 2 ZT. por ZT. ZS. ZS. Ah, Sí, sí, ah, sí. la que está en el medio, sí. ZS, ¿no? ¿Se ve o quieren que acerque más la cámara? Se ve medio borroso, profe. se ve No un sé poco si. borroso, profe, pero me parece que esta vez es por la internet. ¿A todos les pasa eso? Sí, A mí sí. se me ve bien ahora. Sí, profesor. O sea, se llega a leer un poco, pero se ve un poco borroso. No como siempre. Por ahí los números más chiquitos son los que no se ven bien. Los números, las letras más chicas son los que no se ven bien. Acérquele un poco. Al menos a mí. No sé los demás. Se ve mal. Bueno, ahí corté toda la internet en mi casa, menos esto, así que tendría que mejorar un poquito. Dígame si se ve, no se ve, si no lo pongo más, lo escribo más grande, acerco la pantalla, no sé. ¿Se ve ahora? Si se escribe un poquito más grande, se va a entender un poco, profe. Y lo tengo que acercar. Ah, si escribo más grande, listo, perfecto, escribo más grande. Sí. Escribo más grande, ¿sí? Bueno, nuevamente, DRS, que es esta tensión, va a ser igual a I1 por ZR más ZS, ZR más ZS. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. I2 por Más el ZS. ZS. Esto ya ustedes o sea, ya saben el procedimiento este, ¿sí? No es nada, no es una cosa desconocida para ustedes. Bueno, el mismo análisis voy a hacer, pero para la otra malla, ¿sí? En la otra malla mi fuente es BST. BST, que la tengo acá. BST es 380 con 0, ahora voy a reemplazar. Es igual a, voy a poner directamente menos, porque ya sé cómo actúan las corrientes, porque una está en contra de otra, entonces pongo menos I1 por ZS más I2 por ZS más Z. ¿Listo? Ya tengo entonces el plantear las ecuaciones para resolver ese circuito. Lo que tengo que hacer ahora es llevarlo a una forma matricial de manera de poderlo entrar o resolverlo como crea resolverlo, ¿sí? A ver, yo no sé si tengo otro celular, voy a ver si puedo hacerlo en otro celular. Tengo otro celular, así que yo lo voy a meter en otro celular. Ustedes no sé si tienen esa posibilidad. A ver si tengo el programa bajado. No tengo. Calculador. ¿Cómo se llama este programa? Bien. No quiere. No sé por qué razón no me quiere activar la calculadora. ¿Ustedes tienen calculadora disponible en sus celulares? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Me tienen que dar una mano, ¿eh? Yo voy a ver. Bien, vamos a seguir desarrollando esto, ¿sí? ¿Y cómo desarrollamos esto? Ya sabemos muy bien, lo voy a poner acá abajo. ZR, ¿cuánto vale? 20 con 10, ¿no? 20 con 10. Más
ZS 10,30. La segunda es menos ZS es 10,30. Acá voy a tener menos 10,30. Y acá voy a tener ZS que vale 10,30 más ZT que vale 8,25. Esto es igual a I1, I2 y esto es igual a BRS. BRS es esto. Perdón. BRS es 380 voltios con menos 120 grados, ¿no? Esto es 120. Es negativo porque estoy a favor de las agujas del reloj, entonces menos 120 grados, ¿sí? Y la otra, BST, es 380 con 0. Bien, ya está planteado el sistema de ecuaciones. Lo que les pido, denme una mano para ir viendo cuánto vale I1 y cuánto vale I2. Yo también lo voy a hacer por mi parte. Háganlo por ustedes. Yo no tengo el resultado porque es un ejercicio que acabo de sacarlo de mi cabeza. Así que traten de darme una mano. Yo también voy a tratar de hacerlo, ¿sí? Primero tengo que bajar el programa. Obviamente, si no tengo... No puedo bajar. Ahora estoy bajando una calculadora científica, ¿sí? Esperemos que funcione esta. Así que si ustedes van haciendo, por favor, ya sabemos cómo se hace. Profe, acá me dio, la X lo que pasa que me la da en rectangular, ¿no? Hay que ponerla en rectangular y después pasarla a ángulo. Sí. Me Dale, da, dale. me da menos 2 con 15 y después menos 13.06 J. Menos 13 puntos. 06 J, ¿no? La otra. Y la otra me da 17,8. 17,8 con menos 17.15 J. ¿Te dio igual, Marcelo? Sí. Bien. Bueno, ahora tenemos que llevar a la parte que tampoco tengo, lastimosamente, ¿no? Tengo otra, no sé por qué razón no me deja bajar estos programas, ¿sí? Que son celulares que me dan en laburo y se ve que el trabajo debe pensar que solamente son para trabajar y no para estas cosas que son particulares mías. Así que me tienen que decir ustedes, ¿sí? ¿Cómo hago? Voy a tratar de conseguir otra calidad, otro. A mí me da lo mismo, profesor. Listo, mientras les dé a dos les dé lo mismo, quiere decir que está bien. Ahora sí. Perfecto.
Entonces, así no hacemos todo el desarrollo de matemáticas, es un quilombo, ¿sí? No vale la pena. Yo tengo cualquier cantidad de trabajo hecho antes de saber esta forma, ¿no? O sea que está bien. Y uno va a ser, por tanto, menos 2.15. 13,23 con un ángulo de menos 99,3 y 1. $13.23, perfecto. Menos 99, ¿no? Sí. Sí, menos 99,3. EI2, 24,71 con un ángulo de menos 44. listo. Estas son las dos corrientes, ¿sí? Que tenemos ahí. Ahora, si a Profe, todo- arriba en I1, ¿cuánto dio? J13, ¿coma cuánto? No, arriba 06. 3 con menos 99. No, arriba de todo. 1306.06. Gracias. Gracias. Una vez que tenemos las dos corrientes, ya está, ¿no? Básicamente, ¿puedo borrar el sistema de ecuaciones? Ustedes tienen que ver hasta esto. Así, esto lo tienen que plantear. Después, todo se encarga la máquina, ¿no? De hacer todo lo del celular. Se encarga de hacer todo eso. Voy a borrar todo esto porque si no, no puedo. Ya tengo los resultados. Por tanto, lo que tengo que hacer ahora es determinar IR. E IR es igual a I1. ¿Ya? IR es igual a I1. No hay otra. Entonces, I1 vale 13, o IR vale 13.23 con menos 99.3 amperes. Eso vale IR, es este. Este punto ya está resuelto. IS va a valer I2 menos I1. ¿Están de acuerdo? Y eso vale, ¿Por qué va a valer eso, profe? fíjense a ver el circuito, ¿por qué vale? Fíjense en el circuito, por favor. Porque I1 está en contra de I2. ¿Está bien? ¿Está bien lo que dijo? Sí. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Sí. Sí, para mí sí. O menos I1 más I2 sería lo mismo. Sí. Bien. Diecinueve 19,06 con un ángulo de menos 8,4. ¿Menos cuánto? Menos 8,4. Y la última, IT, es igual a menos I2. Y menos I2. Estoy lento hoy, discúlpenme, ¿eh? El 2471. A mí en la segunda IS me dio otra cosa, profe. No sé si le dio. 136. Ok. Vamos a revisar I2, IS, ¿sí? IS es I2, que sería 24.71 o menos 44 menos I1 que vale 13.23 menos 99.3. 20.33 me da. Sí. Sí. 20,26 con un ángulo de menos 11,66, más o menos. Exacto. Sí, está, Sí. está bien, lo mismo. Sí, lo mismo. Me da 20,33. Con menos 11.7 ponemos.
¿Listo? Ese es el Bueno. resultado. Bien, una vez que yo tengo las tres corrientes, ya resolví el tema ¿no? Ahora tengo que resolver este tema. Y para resolver este tema, puedo hacerla de dos maneras. Por la formulita que yo les di, la formulita la tengo acá, que no la sé de memoria. ¿Dónde está la formulita? Por la formulita que dice que la caída de tensión o el desplazamiento del neutro es BRO IR más BSO IS más BTO IT sobre IR más IS más IT. ¿Sí? O si no, también la puedo hacer vectorialmente. Yo a veces prefiero hacerla vectorialmente porque se ve mejor el tema, ¿sí? Se entiende mejor. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Antes de que siga. Ahí puso IT igual a menos I2. Igual a 24,71. Ese sí. El Sí, porque menos eso es que va. no quedaría negativo también. ¿No? No te afecta el ángulo. No. Ah, Solamente claro. afecta el ángulo. Listo, sí. Ahí está. Ya entendí. Bien. Ahora, el desplazamiento del neutro lo podemos hacer de esta manera. Lo que tengo que tener son estos valores. IR lo tengo que poner inversa y BR, BS, BT, ¿sí? Y ya puedo saber cuánto vale BRO una por una. Voy haciendo todos estos valores, ¿no? Esto es BRO primas, obviamente. Pero lo que yo prefiero hacer es hacerlo por vectores, ¿sí? Si ustedes me permiten, voy a hacerlo de la manera que yo me siento más cómodo. ¿Y cuál es esa manera? Es calcular BRO' en función de los valores que yo tengo. Es decir, voy a remitir acá arriba, voy a borrar primero todo esto, a ver si puedo, voy a anotar acá, IR es igual a 13.23, por ahí lo necesito, y S es igual a 20.33 con menos 11.7, e IT igual a 24.71 con 136. ¿Listo? Bueno, ahora ustedes pueden utilizar esto, no hay ningún inconveniente, pero normalmente yo prefiero hacerlo por vectores, así estoy mucho más seguro. ¿Y cómo hago por vectores? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer por vectores? Nuevamente voy a dibujar un triángulo, aquel lo voy a hacer más grande. Este es S, T, y, ¿no? Y acá voy a poner este es mi punto O. ¿Sí? Mi punto O. Ahora en rojo voy a poner mi punto O', que no sé dónde puede estar en un punto O', pero yo sé que está por acá. Micrófono. Te están llamando. ¿Listo? No sé si está en ese lugar el punto O', yo lo puse por poner. Profe, Pero ¿le puedo hacer una consulta? BRO'. Profe, antes Sí. que siga, ¿podría dibujar el triángulo más grande así se pueden ver los números y las letras chicas, por favor? Dale, chicos, a ver, vamos a borrar esto. Vamos a calcular primero BRO'. Voy a calcular BRO', ¿sí? O'. B
R O' es igual a IR por ZR. ¿Estamos bien? Sí. ¿Cuánto vale IR? 13.23 con menos 99. Por ZR que vale 20,10. Entonces, BR O' es igual, vamos a ver, 13.23 por 20, 264.6. 264.6. Con un ángulo de menos 99, menos 89.3. ¿Listo? Lo mismo voy a hacer con BSO'. Va a ser IS por ZS. ¿Entiendes? Ahora sí puedo hacer ley de Ohm, porque yo sé que como estos valores no son exactos, porque el neutro se está desplazado, ahora estoy viendo que este valor que si tuviese neutro tendría que ser 220 se me desplazó. El módulo simplemente tiene 264. Hay 40 voltios de diferencia, ¿sí? Probablemente con esos 40 voltios se queme algo, probablemente, cuando tenga el neutro cortado. Probablemente no. Eso lo vamos a ver. Quiero ver cuánto vale BSO'. BSO va a ser IS, la tengo por ahí, 20.33 con... Profesor, yo ahí Sí. hice el cálculo de BSO', me dio 203,3 con un ángulo de 18,3. 203,3 con un ángulo de 18,3. PTO', tenemos IT por ZT. Esto es ZS, vamos a poner igual 10 con 30, ¿no? Vale. IT vale 24.71 con un ángulo de 136 por, vamos a ver, paréntesis, por ZT que vale 8,25. Y BTO' es igual a, esto es 197, ¿no? 197.6 Con un ángulo de 161. 161. ¿Listo? Listo. Ahora sí, yo ya puedo dibujar, o si no puedo utilizar la formulita, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Yo puedo dibujar o puedo utilizar la formulita. Si utilizo la formulita, háganlo ustedes por la fórmula, yo lo voy a hacer gráficamente para ver dónde está el desplazamiento del neutro. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar, voy a anotar primero acá, BR' es igual a 264.6. La de la fórmula, la I era la de la admitancia, ¿no, profe? Como la de la admitancia, menos 89.3. BSO' es igual a 203.3 con 18.3. Y BTO' 197.6 con 161. ¿Listo? Ya tengo todos los valores, entonces voy a dibujar a pedido de ustedes lo más grande que pueda el triángulo de... No dejó copiar. ¿Perdón? Ahí mando una foto a grupo, no te das problema. Profe, Ah, la pero IR, SYR es igual. ¿Qué significa ver a la IR común? Admitancia. Bueno, bien.
Ahí está. Acá yo tengo esto. Acá tengo. Ahí lo mandé a grupo, fíjate si lo puedes leer Ese. a lo que copió recién, al que borró el profe. Voy a ser más grande todavía, ¿sí? Voy a ser más grande, porque si no se ve. Ok, buenísimo, gracias. Profesor, una pregunta. Sí. Cuando está dando la clase, ¿cambió de teléfono para esta clase o usa el mismo de siempre? Yo uso el mismo de siempre, ¿eh? No, porque capaz que era por la calidad de la cámara que se veía mal nada más. Y no Lo que pasa es que yo estos teléfonos los tengo, el trabajo me los da, ¿sí? Yo tengo otro teléfono propio, pero no me los da el trabajo. Y no sé por qué razón en que normalmente utilizo, en este mes, hasta el 15 de mayo, se me consumió, yo no lo consumí obviamente, se me consumió todo el crédito que me dan. Entonces no puedo, lo único que puedo hacer es conectarme por internet y no puedo hacer llamadas, no tengo más crédito. No sé por qué, no sé si el reclamo, porque no solamente me pasó a mí. Entonces me dieron otro celular para hasta el fin de mes. Pero este es el mismo celular que tengo trabajando siempre, ¿eh? No tuve ningún problema. E internet utilizo de mi casa, que es el que siempre utilizo, no tengo otro más. Claro, por eso me pareció raro que se vea, porque siempre se ve bien la imagen, por eso. Ahora, estamos a 25, 26, ¿no? Ya es 26. Sí, probablemente se me haya terminado el crédito, porque yo tengo 50 megas en casa. Pero no sé, realmente no sé en este momento cómo. Si tengo esto. Pero se está viendo mal, ¿se ve mal? Sí, se ve medio borroso. Yo lo veo bien. ¿Vos lo ves bien? ¿Alguien lo ve bien? Yo lo veo bien. Ahora está bien. En grande se ve bien, profe. Bueno. Lo veo bien. Y después se me pone un poco borroso, pero después vuelve a estar normal. Este es el triángulo de la secuencia negativa. Igual puede ser desenfoque. Acá, ¿sí? Y voy a dibujar ahora las tensiones de fase de la generación. Este es el punto O, el que se supone tengo acá. No lo dibujo, pero tengo. Y ahora voy a dibujar el punto O', ¿dónde se desplazó? Y eso lo voy a dibujar en función de estos valores. ¿Sí? Dice, BRO' es 264. Yo sé que esto es 220, 220 y 220, y esto es 0, porque esta es mi generación. Sé que esto es 380, esto va a ser 220 y el desplazamiento es menos 90 acá. BRO' va a tener más o menos la misma dirección, y tiene más o menos menos 89, o sea, está bien acá, ¿sí? Está bien. Es menos 90, es un grado más inclinado para este lado. Es decir, para este lado, un grado más, que no se ve, es imperceptible, pero me dice que es 264. Igual eso también es por los decimales y todo que usamos. Claro, vamos a ver que es 290, pero no es 220. Si esto es 220, ¿sí? 264 son 40 voltios más, eso acá. Por tanto, yo tendría acá el desplazamiento del neutro. Me ubico en el extremo de la flecha y dibujo esto. No sé si está mal dibujado, discúlpeme el pulso. Pero lo voy a hacer con regla porque no quiero que ustedes vean encima que no pueden ver. Lo voy a hacer con regla. Pero se dan cuenta lo que quiero hacer, ¿no? BRO' es 264 con menos 89. Si esto es 220, es 220, 284 va a ser por acá más o menos, ¿sí? 264. Y con menos 89 básicamente es la misma dirección. O sea, esto acá voy a tener. Ahí esa va a ser más o menos mi vector BRO'.
RO. Haciendo que BRO es 220. 220. Ahora voy a dibujar las otras dos. Voy a dibujar BSO'. Está acá, tiene que salir de acá necesariamente. 18 grados, está bien así, ¿sí? 18, si este es mi eje, 18 grados, está bien. Y tiene 203, obviamente menos que 200. Si esto es 220, 203 va a ser mucho más chiquito ahí. Ahí más o menos. Esto va a ser BSO'. Y el último tiene que ser 197, también más chico, y un ángulo de 161. Estamos bien, ¿no? De 161. Esto es 90, 180 es acá, 161 está bien, ahí. Este es mi nuevo punto. Ahí se desplazó el vector, ¿sí? Ahí se desplazó. Voy a tener B, T, O. Mi vector de desplazamiento de neutro va a ser este. Este de ahí, ¿sí? Yo voy a tener acá mi vector B, O'. ¿Se ve ahí? Profesor, disculpe una consulta. Buenas tardes. ¿Está compartiendo la pantalla en formato chico? ¿Puede ser? No. Pues yo el teléfono lo puse apaisado y me aparece un cuadrito chiquito. No, se actualizó la aplicación. Es la aplicación que se actualizó para mal. Listo. Bien. Ahora, teniendo yo esto, miren que esto es BSO y esto es BTO. Yo puedo elegir cualquiera de estos vectores para determinar BO', que eso es lo que quiero saber. Yo voy a elegir por la comodidad estos tres vectores, ¿sí? Voy a decir que B, este vector y este vector. ¿Y cómo hago eso? Para no ir a la fórmula, ¿sí? Para mí es mucho más fácil esto. BO', que es este vector, más BSO', ¿se entiende, no? Este vector más este vector me da como resultado este vector. BSO. ¿Se entiende eso? ¿Se ve? Nuevamente, por las flechas que yo tengo acá. Este vector BO', sumado al vector BSO', me va a dar como resultante BSO. ¿Sí? Eso por las flechitas que tengo ahí. Por tanto, de acá voy a despejar BO', y esto es igual a BSO menos BSO'. Entonces, BO' es igual. BSO. Perdón, profe. Como no veo bien, BO'. Sí. Más BSO'. Sí. Igual a BSO. ¿Se entiende? ¿Se ve eso? Sí. Sí. Y BSO sería 220, ¿o no? Resultantes de vector, ya está. Ahí está, ¿no? El triángulo ese. Puedo utilizar cualquiera de los triángulos y este no es el más complicado porque está justo. Pero también puedo utilizar este si quieren. O este, que son los más visibles. O este, pero este es muy chiquito, ¿no? Me puede traer confusión. Utilizo este de mi derecha, sí, por eso soy diestro. Entonces, acá hago nuevamente BO', este vector, sumado a este vector BSO' es igual a BSO. Ahora despejo BO' y es este vector. BSO es este vector, vale 220 con un ángulo de 30 grados, ¿no? ¿120? 30. No, acá. Sí. Claro, la diferencia son 30, claro. Es mi X. Si esto es 90, acá hay 120, acá va a haber 30. Acá va a haber 30 grados, ¿sí? Menos BSO', que ya la calculé. BSO' es 203
18.3 con BSO' 18.3. Por tanto, nuevamente entrando en la maquinita, hacemos esta cuenta. $46 con 2 y un ángulo de 93, ¿no? Está bien, ¿no? Más o menos. Está un poquito desplazado acá, son los 93 grados, 46 voltios ahí. ¿Se entendió? Este es el segundo, la segunda respuesta, ¿no? Para este punto. Ahora, eléctricamente, ¿qué quiere decir? ¿Qué conclusión podemos sacar de este ejercicio? ¿Sí? No borre, por favor, No, no voy a borrar. La conclusión que podemos sacar de este ejercicio es la siguiente. No puedo tener ningún circuito trifásico en estrella con carga desequilibrada sin neutro. ¿Por qué razón? Porque si se me corta el neutro, yo voy a tener cargas acá y cargas acá. ¿Desequilibradas? Sí, desequilibradas, ¿sí? Pero si se me corta el neutro, ¿qué va a pasar? Esta que estaba alimentando con 220 se me va a ir a 264. Y probablemente todo el tendal de consumo que tenga agarrado de la fase R y el neutro se me queme, ¿sí? Televisores, heladeras, todo, ¿sí? Se me va a quemar. Acá en la otra fase, 203 me va a bajar la tensión y mucho más me va a bajar la tensión en la fase T. Probablemente no se queme nada, probablemente algún motorcito acá, qué sé yo. Pero esta fase revienta. ¿Y qué va a pasar? Ustedes que van a hacer o de mantenimiento o de instalación, si no hacen bien el trabajo, van a tener que pagar todo lo que se quemó. ¿Y qué es eso? Plata. Por tanto, la recomendación mía es, ahora, cuando tenga un circuito de esta naturaleza y tengan que hacer, esto es lo que hay en la calle, ¿sí? Esto es lo que hay en las industrias, en los comercios, hay esto, ¿sí? Porque a no ser que sea un kiosco que tiene un alimentador de 220, nada que ver, no pasa nada con nuestras casas. Pero normalmente si hacemos un tipo de instalación o mantenimiento en un negocio o en una fábrica grande, siempre va a haber una instalación trifásica. Y probablemente, si no son motores, algunos circuitos van a ser trifásicos y están balanceadas sus cargas con neutro, para que justamente el neutro absorba ese desbalanceo. Si se me corta el neutro y yo tengo la posibilidad de tener un detector de falta de neutro, me va a abrir, ¿sí? Voy a tener que ir a investigar qué pasó. Cuando tengo que restituir la tensión, lo primero que tengo que hacer es conectar mi neutro, antes de cualquier cosa. Una vez que tenga conectado mi neutro, recién voy conectando las fases. Esa es la recomendación mía para que ustedes tengan siempre presente ese hecho. El neutro, lo primero en conectarse y lo último en desconectarse. Sí, dígame. Profe, es la única razón que haya baja tensión en una de las líneas, porque el otro día acá, yo soy de Garín, había 180, creo que el viernes. Sí. Que se corte el neutro, la única razón. No, que haya baja tensión en una de las líneas. No. O a veces se corta, está la posibilidad de que se corte el neutro desde la plataforma, pero para evitar esto y se quemen todas las cosas y la diferencia de tensión sea tan grande, ¿sí? Entonces lo que hace Edenor y Edesur es poner neutros no tan finos a lo largo de la distribución, ¿sí? Sale de la plataforma que tiene un neutro bueno y van poniendo, si la línea es aérea, ¿no? Cada tanto un neutro o una resistencia mucho mayor hasta llegar al consumo o van distribuyendo neutros, ¿sí? Pero puede pasar que se abrió el neutro de la plataforma y los neutros que están debajo de esa instalación no sean suficientemente
suficientemente buenos para garantizarte el no desplazamiento neutro. Puede ser una de las razones que haya caído. Otra de las razones que hayan tenido es que hayan tenido problemas en media tensión, ¿sí? Se haya abierto una de las fases. Ese también es otro de los motivos por el que se puede haber caída de tensión brusca intempestiva. ¿Ah? Profe, ya que está con el tema, ¿por qué casi nunca llegan 220 a la casa? Yo mayormente estoy acá y cuando mido, nunca llega a 200, llega a 195, 197, por todo esto. ¿Puedo borrar? No, espera un cachito, por favor. O si ¿Por quiere qué? borre el triángulo y todo lo de la derecha, pero estoy terminando de copiarle el... Explico eso, sí, eso está muy bueno, les explico ahora, pero necesito dibujar. Ahora Guarde un cachito, por favor. Dibujen y ahora les explico el problema. Y ustedes no lo van a poder solucionar, pero pueden decirle a la gente que, haciendo el reclamo primero, ustedes tienen que hacer reclamo, ¿sí? Si no le dan bola, tienen que hacer reclamo por el ENRE, diciendo que tengo baja tensión. Entonces nosotros vamos a ir, digo nosotros, vamos a ir y vamos a analizar el tema. Y lo tenemos que solucionar, porque si no el ENRE a nosotros nos penaliza, porque no podemos... Pero como la gente a veces se queda callada y dice, no van a dar bola, no es así. Normalmente trata de darle bola a todo. Entonces, pero lo que tiene que haber es un papel de por medio, un número. ¿Cuál es el número? El número de reclamo. Y si es a través del ENRE, mejor. Y ahora, con eso no quiere decir que esté hablando en contra de ENRE. Más bien, estoy hablando a favor de ENRE porque sé que tenemos que reaccionar y solucionar el problema. Pero se tienen que mover ustedes, los afectados, haciendo un reclamo. Primero al teléfono, al 0800, diciendo que tengo baja tensión en tal parte. Y ahí sale un numerito del reclamo. Si no te dan bola, tienes que insistir y en algún momento tenemos que ir a solucionar. Y lo vamos a solucionar. Buenísimo. ¿Y en qué momento, desde cuánto se llega a decir, listo, tengo baja tensión? El 8%. 8%. El 8%. 8% de 220. Son 17 voltios menos, o sea, por tanto, 220 menos 17. 203. Tienes abajo de 203, ya tenés baja tensión y tenés que hacer reclamo. Ah, ok, buenísimo. Y si tenés arriba de 220 más 220 más 17, arriba de los 237, ya tenés que hacer por sobretensión, ¿sí? Sí, pero eso nunca lo he visto. Nunca he visto más de 220. Yo te voy a decir cómo podrías hacer vos cuando estés en tu casa el fin de semana, o ahora que tenemos feriado todos los días gracias a nuestro presidente, darte una vuelta caminando desde dónde está la plataforma tuya. La plataforma me refiero al transformador, y fijarte cómo está tu línea. Ahora te muestro, ¿sí? Ahora te digo. Yo lo tengo acá al frente de mi cuadra, o sea, al frente del portón de mi casa, a 30 metros. Y entonces tenés problema de... Ahora te explico, Profe, listo. Abajo, lo último, y no, yo, si quiere, por mí puede borrar. Abajo, al final, veo prima, le dio 46, dice ahí. 6,2 con 93. Perfecto, gracias. Listo. Profe, se ve igual que algo medio general, porque tengo un amigo de los polvorines, creo que, y tenía 170, y yo tenía 136, Garín. Normalmente, esto es una plataforma donde hay un transformador. Se hace normalmente un transformador medianamente de 500 kVA. Se tienen 4 salidas, ¿sí? Y se hace una H. Se distribuye de esta manera, ¿sí? Así se distribuye. Esto en forma ideal, obviamente. Ahora después puede haber más, puede haber más acá. Y así es la distribución de la red de baja tensión de Edenor o de cualquier empresa, ¿sí? Normalmente, después acá ya viene destinado a otra plataforma. Pero esto tranquilamente con 2-3 cuadras no tiene que haber ningún problema, es decir, algo de 300 metros. No tiene que haber ningún problema si sale con 230 acá tiene que llegar con 225 sin ningún inconveniente. Esto hablo de 300 metros más o menos. Y no tiene que haber problema. El problema
El problema surge cuando metemos resistencias en serie en el circuito. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en algún momento? Si yo tengo la plataforma, tengo mi protección acá y tengo la línea, menos de 200 metros. Y como vos ven decir, no sé, casi al frente, lo tengo acá, ¿sí? Esto es una ochava. Esta línea, mira. Y probablemente yo vivo acá. Yo vivo acá. Acá con mayor razón a 30, 40 metros tengo que tener 220. Si acá sale con 230, yo tengo que tener 229, tengo que tener. No me tiene que pasar nada, tengo que estar chocho, feliz de la vida. El problema es si yo acá, por alguna razón, puse un empalme. No vos, sino la gente de no. Acá, en ochava, por alguna razón, pusimos otro empalme. Y acá en algún momento se me cortó el conductor y puse otro empalme. Obviamente, ¿qué va a pasar? Acá, caída de tensión 1, caída de tensión 2, caída de tensión 3. Entonces, si yo tengo mi circuito, ahora volvemos al circuito que normalmente es caída de tensión 1, caída de tensión 2, caída de tensión 3, y acá tengo mi casa. ¿Cuánto sale acá? 230. Caída de tensión 1, caída de tensión 2, caída de tensión 3. Y probablemente en función de cuánta resistencia meta esto a esto, y acá 190. Ah, las casas están todas, tendrían que estar todas conectadas en paralelo. Todas están las casas conectadas en paralelo. Todas. Ah, Todas están conectadas en paralelo las casas, ¿sí? Esta es casa 1, casa. Todas las casas están en paralelo. Pero obviamente, lo que hay en serie que es el conductor que está empalmado. Entonces, lo que vos tenés que hacer si vos vivís acá, fíjate tu línea hasta dónde va y cómo está. Si es LAPE, el LAPE es el que está trenzado, o es convencional que viene así horizontal. Fíjate cómo están tus conductores, ¿sí? Y decime, sí, ya tengo el quilombo en tal dirección y yo mandaré a ver qué pasa. Más no te puedo decir. Pero normalmente pasa esto, fíjense. ahora después me voy a fijar bien. Porque ahora estoy pensando bien, me parece que yo me equivoqué, que no es no es un transformador eso. Ahora me voy a fijar bien. Claro, ahora si estás muy lejos de la plataforma, igual no tendría que haber problema. No tiene que ver si tu conductor está bien. Y está bien, Bueno, digamos. pero ahora se entiende más, ahora entiendo más por qué es que puede ser que baje tanto la tensión si estoy mucho más lejos. Está bien, ahora entiendo. Obviamente, claro Es que más sí. probable que haya más empalme. Claro, y no solamente el empalme, cuanto más lejos esté, aparte del empalme, está la resistencia La caída de tensión de la resistencia del cable. del conductor propio, ¿sí? Conductores. Aparte del empalme, el conductor que va cayendo. Acá el conductor tiene R y tiene esto, va cayendo a lo largo. Pero eso está calculado para que si sale 230, llega por lo menos a 210. Con 210 estamos en el rango del 8%, no hay problema. Sí. No tendría que haber problema. Con 210 anda todo perfectamente, ¿sí? Pero con 197 no, obviamente no va a andar, o va a andar, pero va a ser muy tenue, todo va a ser un quilombo, por ahí la ladera no arranque. Este es el problema, ¿sí? También hay que tener en cuenta el conductor que tenés desde tu casa hasta el tablero principal. Claro, también. Sí. Si es muy fino, tenés caída de tensión. El medidor hasta adentro, ¿sí? También hay que tener en cuenta eso. Sí, sí. Del medidor. O sea, el medidor ustedes lo pueden medir. O sea, el medidor en la térmica de atrás pueden medir cuánto está llegando. Si llega a 220, bueno, el problema es adentro. Si llega a 190, el problema es afuera. Eso también lo pueden medir. ¿Listo? Listo. Gracias, profe. Bien. Gracias. Listo. ¿Se entendió más o menos cómo es la situación de la caída, del corrimiento, desplazamiento del neutro? Es muy importante que tengan en cuenta bien ese tema, ¿eh? Se desplaza el neutro, se quema todo. Así que Yo lo entendí muy poco, profesor. Lo entendí muy poco. ¿Puede ver el tema de la fórmula para ver cómo se hace con la fórmula? Sí. La fórmula. Nos tiene que dar cuánto nos dio, no me acuerdo cuánto nos dio ustedes.
lo tienen anotado. Y la formulita dice que la caída de tensión, no me la hacer de memoria, así que la tengo que copiar, es esta, ¿no? La caída de tensión dice B o' O es igual a. Lo hacemos por este lado, BRO y R. Bueno, tenemos que reemplazar estos valores, ¿sí? R' lo tengo acá. ¿Y R qué va a ser? Y R, ya no tengo los valores. Ya ni me acuerdo los valores porque salieron de mi cabeza. Díganme ustedes a ver cuánto vale y cuánto vale ZR, por favor. 20 con 10 grados. 20 con 20 con 10. 10. El otro. 10 con 30 y 8 con 25. 8, ¿no? ¿Con 45 o con 25? 25. 25. Estas son las zetas. IR es igual a 1 sobre 20 con menos 10. IS es igual a 1 sobre 10 con menos 30. ¿Okay? IT es igual a 1 octavo con menos 25. Bueno, estos valores los tengo que reemplazar acá. Acá. Y estos valores son los que encontré acá. Reemplazando todo esto me tendría que dar los 46 grados, los 46 voltios. ¿Cuánto me dio? 46. 46,89, ¿verdad? ¿No? 46,2. 46,2. Y con un grado de 93. Me tiene que dar esto. Hagan la prueba tranquilamente en su casa. Ahora, vos me dijiste que no entendiste nada. Está perfecto que seas sincero conmigo. ¿Qué te puedo explicar para que me digas, entendí más o menos? ¿Qué es lo que falta? ¿El desplazamiento del neutro? ¿No se entendió eso? Sí. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. ¿Qué es el desplazamiento del neutro? El desplazamiento del neutro sucede cuando se corta el neutro. Si yo tengo, esto es mi generación o mi transformador, si quieren, que también tiene 3 fases, ¿sí? Y yo tengo mis conductores así, a una carga en estrella. Que son las casas del barrio donde yo vivo. Que tienen que tener sí o sí el neutro. Y hay un neutro, ¿no? Este va a ser el centro estrella del transformador y este es el centro estrella del conductor que llega hasta la puerta de mi casa. Mi casa es esta, la del vecino es esta y la del otro vecino es esta. Eso es lo que hablamos, ¿no? Si esto es ideal, no tiene ningún problema, no tiene caída de tensión. La tensión que yo tengo acá va a ser la misma que tengo acá. Es decir, si yo tengo acá, esto es RO, esto es 380, era entre fase, va a ser BRO es igual a BRO'. Esto va a ser igual a 220 o menos 90 en caso de que sea secuencia negativa. ¿Hasta ahí se entiende? Porque secuencia negativa es esta, ¿no? Ahí. RST. Esta va a ser BRO. Y esto es igual a 220 con menos 90. ¿De dónde sale menos 90? De esto. Esto es menos 90, porque estoy contando a favor de las agujas del reloj. Menos 90. ¿Y de dónde sale 220? Si la línea es 380, la tensión de fase va a ser 380 dividido raíz de 3. Y esto es igual a 220. ¿Esto se entiende? Sí. Perfecto, muy bien. Ahora, como estos están desequilibradas, esta es ZR, ZS, ZT, ZS, RST.
¿Estamos bien? Sí. Como ZR es diferente, ahí está, ¿no? A ZS es diferente a ZT. Ese desequilibrio lo tiene que compensar el neutro, ¿sí? Lo tiene que compensar. El neutro hace que, este neutro hace que O' esté agarrada a O, por tanto no se me va a mover. Probablemente se mueva muy poquito, pero no va a pasar nada. Sí, se moverán chiquito, pero no va a pasar nada. Va a quedar agarrado este punto justamente porque lo agarra el neutro, ¿sí? Lo agarra el neutro. Ahora, ¿qué pasa si se me corta el neutro por cualquier razón, ¿sí? Se cae un árbol y se me corta el neutro. Al cortarse el neutro, o no existir el neutro como hicimos en el ejercicio, esta O', debido a esta diferencia de impedancias, son diferentes, se va a desplazar, se va a apiantar, se va a correr, se va a desplazar. ¿Y dónde se desplaza? Nuevamente dibujo, esta va a estar atada, esta es O, ¿sí? Esta no se va a mover porque esta tiene una puesta a tierra fuerte acá, no se va a mover. Pero esta se va a mover porque no tiene nada. ¿Y dónde se mueve? A donde dijimos que se nos movió, ¿no? Se nos movió acá arriba. Porque ya hicimos el cálculo. Se nos movió ahí. Entonces yo acabé de tener O'. ¿Y qué va a causar? Independientemente de lo que ustedes calculen o no, que tampoco es tan importante. Lo que yo quiero que entiendan es que cuando se me corta el neutro sucede un fenómeno que se llama desplazamiento de neutro, y el desplazamiento del neutro al haber cargas trifásicas desequilibradas hace que las tensiones que tenían un módulo constante, que era 220, cambien su módulo y pueda alguna de las tensiones modificar a ciertos valores que pueden quemar las cosas, ¿sí? En este caso, al no haber neutro y con estas cargas, esta tensión BRO de la fase R o prima se desplazó de 220, subió a 264. Eso obviamente le va a quemar todas las cosas que tengan conectadas a esa fase. A eso se refiere el desplazamiento del neutro. No es otra cosa que el neutro cortado y se calcula de la manera que calculamos, ¿no? Para ver. Obviamente a nosotros no nos va a dar tiempo para calcular. Se cortó el neutro y se quema todo. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? La conclusión de todo esto es que cuando ustedes hagan una instalación, lo primero que tienen que hacer, si es nueva conectar, es conectar el neutro. Y lo segundo es, si es una instalación ya existente, lo último que tienen que desconectar es el neutro, pero se tiene que desconectar, ¿sí? Primero las fases y desconectar después el neutro, que también les sirve como protección, ¿ok? Y para conectar todo, primero el neutro y después las fases. Sí, decime. Sí, le quería preguntar, el desplazamiento que se produce en neutro cuando se corta eso, Sí. ¿se produce en sistemas trifásicos, en equilibrio y en desequilibrio? No. En equilibrio, esto es un motor, no necesita neutro, porque estas están iguales, ¿sí? Un motor es un sistema trifásico equilibrado sin neutro. No necesita neutro, necesita la conexión de puesta a tierra a la carcasa, pero del centro estrella de las bobinas no necesita porque es un sistema equilibrado. Por tanto, no se desequilibra. Esto sucede solamente cuando el sistema es desequilibrado. ¿Y cuando hay un sistema desequilibrado? En el consumo de nuestras casas, de la red aérea externa o subterránea. O si no, en una industria puede haber también, ¿sí? Yo tengo un sistema, tengo un circuito de iluminación, un circuito de tomas y un circuito de fuerza. Todos son monofásicas, pero las tengo que conectar a diferentes tableros. Cada tablero está alimentado por una de las fases. Y ahí voy a tener también desequilibrio. Por tanto, lo que yo tengo que velar es que mi neutro no se me corte. A veces el neutro se sulfata. Si es subterráneo, normalmente en una industria es subterráneo, se sulfata por la humedad y demás. Y ese sulfato de cobre lo que produce es una deflación. Entonces, y si no tiene la arandela copa, la que actúa como un resorte que va ante las variaciones de temperatura y demás, va ajustando y manteniendo la presión, con el tiempo ese sulfato lo que es una capa de aislación. Esa capa de aislación que pasa es
no un corte de neutro, pero es una impedancia alta en el neutro. Por tanto, el desplazamiento va a ser mucho mayor y puede llegar a que haya sobretensiones en función del tipo de consumo que yo tengo. Si este tipo de consumo es constante, no va a pasar nada, no necesito neutro. Pero si esto varía mucho, que puede variar iluminación, tomas y fuerza, y puede ser mucho más la diferencia. Por tanto, probablemente un sulfato o un sulfatado de terminales en la cometida en el tablero de baja tensión del neutro puede ocasionar esto. Por tanto, me puede ocasionar el desplazamiento del neutro. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí. La incógnita de una pregunta de evaluación en un sistema en desequilibrio va a ser siempre hallar la fase más afectada por el desplazamiento, ¿o hay otra clase de pregunta? ¿Qué es lo que se quema? ¿Qué es lo que se mantiene? ¿Y por qué? Si se quema... ¿Equilibrio? No, equilibrio, o sea, es que me calcules las corrientes. Otra cosa. Listo. ¿Para qué me sirve calcular las corrientes? ¿Sí? Bueno, el desequilibrio es así. Si se me corta el neutro, me puede pasar esto. Por tanto, tengo que velar de que el neutro esté bien mantenido a lo largo del tiempo. No necesariamente porque se vaya a cortar, sino que los terminales tienen que estar totalmente expeditos para que los electrones pasen, ¿sí? Porque si los electrones tienen dificultad a pasar, hay una resistencia y el desplazamiento del neutro puede suceder. Eso por un lado para su vida laboral, ¿eh? No crean que solamente esto es para probar la materia. Es una cosa importante que simplemente hay que mentalizarlo para que en la realidad sucede. Entonces, cuando ustedes sean técnicos o jefes de mantenimiento, al que tengan a cargo, digan, fíjate que los terminales del neutro no tienen que estar sulfatados, tienen que tener muy buen contacto. ¿Por qué? Por esto, se tiene que acordar de esta situación. Eso por un lado. Por otro lado, si yo tengo un motor, y viene acá la pregunta, ¿no? ¿Para qué me preguntas esto? No es solamente para probar. Esto para mí es un motor, porque tengo las tres zetas iguales. Y esta es mi corriente. Lo que hablamos la otra vez, ¿no? IR. ¿Para qué calculo IR? Para saber con qué conductor voy a alimentar el motor. Y si me va a dar la capacidad de ese conductor. Si no, no sé con qué alimentarlo, ¿sí? Puedo poner 1,5, 2,5, 4, 6, 10, lo que sea. Aluminio, cobre, no sé. Tengo que calcular en función de la potencia del motor, la corriente, y en función de la corriente voy a tablas o a internet y digo, tengo una corriente de 100 amperes, díganme por favor qué conductor tengo que utilizar. ¿Se entiende, no? Para eso les pido yo y me paso la corriente. ¿Listo? Sí, gracias. Bueno. Bien, vamos a entrar a otro tema que es el último. Profesor, una última pregunta. Sí. ¿Esto se produce en triángulo, solo en triángulo o en estrella también? La caída de tensión se produce en todo lado, ¿eh? Nosotros no tenemos cargas en triángulo. Cuando tenemos una carga en triángulo, vamos a hacer una carga en triángulo. Cuando tenemos una carga en triángulo y las cargas son diferentes, no es necesario el neutro. No es necesario el neutro. ¿Por qué? Esto es Z, RS, ZST, ZTR, ¿sí? Porque el desequilibrio de esto se compensa, entre comillas, con la circulación de corriente interna, ¿sí? Acá empiezan a circular corrientes diferentes a las corrientes que se supondrían tienen que existir si el sistema es equilibrado. Son diferentes las corrientes cuando esto está desequilibrado, ¿sí? No hay neutro acá no hay neutro. ¿Y por qué haber neutro? No tengo dónde conectar. ¿Ah? Pero son corrientes diferentes porque las impedancias son diferentes. Obviamente no lo conectamos de esta manera, nosotros no tenemos de esta manera, ¿sí? ¿Por qué razón no tenemos de esta manera? Porque no tenemos tampoco un neutro. Nosotros necesitamos, por este sistema, nos llegaría a nuestras casas 380 y no podemos tener en la toma ahí 380, ¿sí? Porque si yo al arreglar
porque soy avesado en este tema. Con 220 meto la mano y si me agarra 220, y tengo la fuerza para zafar, ¿sí? Y me dará una patada, pero zafo. 380 no te suelta. 380 te agarra y no te suelta. Por tanto, no podemos llevar 380 a las casas, ¿sí? En una toma simple. Ahora, si son tomas trifásicas, sí, hay que manejarlas con más cuidado. Ojo, ¿eh? Igual 380, cuando ustedes están agarrando 380 a tierra, va a ser 220. Pero entre fases, 380 no te suelta. Entonces, por esa situación es que no se hace esto, ¿no? Que puede ser, sí, pueden haber motores así y demás, pero la distribución tanto externa en la calle como dentro de una industria o un negocio se hace 220. Y los Yankees, por esa situación, la hacen 110 inclusive, ¿sí? La hacen 110. Justamente Profesor, sí. una pregunta que volviendo atrás, ¿vio la formulita que dio? Arriba en el, ¿cómo se llama? En el numerador. Es BRO, o sea, tenemos que tomar la atención BRO, no BRO prima. BRO es, bueno, listo. Si es así, está perfecto. No es BRO prima. Porque como yo No, la pregunta, la pregunta mía es si tenemos, si por ejemplo hacemos la cuenta, tenemos que tomar BRO o BRO prima en la fórmula. ¿El resultado que nos dio o la atención, la del generador? No, si es la del generador, no. Para mí es BRO prima, déjeme que... Bueno, no, porque yo la estuve intentando hacer, también la hice rápido, me dio el ángulo, pero no me dio la tensión, por eso después me vino la duda. Los 46 no me dio. ¿Qué? ¿La fórmula? Yo hice cosa. la fórmula, a mí Sí. me dio 48,9, o sea, muy cercano a 46. 48 está bien. Ah, y usaste los BRO prima. Usé claro. No 260, usé los BRO. Sí, 264 y cosas. Sí, los BRO prima. Entonces está bien. Es así. Usé todos los primas. ¿Ah? Bueno, lo voy a hacer después de vuelta, a ver si me da. Yo lo hice con los primas y me dio 48,97 con el Está ángulo. perfecto, porque o sea, son todos los decimales que nos vamos morfando, ¿sí? Sí, obvio. No hay ningún problema. Listo. Bien, vamos a pasar a otro tema. ¿Qué hora es? A ver. Hacemos un pequeño break, así descansamos. Porfa. ¿Sí? 10 minutitos. Profe, por favor. Sí, por favor. 10 minutitos. ¿Después para hacer un ejercicio del libro, profe?